Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, República Dominicana? ¿Cómo está la diáspora dominicana? ¿Y cómo están ustedes aquí presentes? Muy bien, gracias a Dios. Entendiendo Bien, que gracias. el país anda bien en estos momentos y podemos decir que solamente hay que arreglar algunas cositas. Nosotros en Aprende y Emprende con ATIDE, siempre buscando espacio para la educación, el desarrollo humano y la integración de pensamientos que nos permitan a nosotros entender y saber que en Aprende y Emprende con ATIDE es la mejor forma de transmitir tus ideas. El- Nosotros hemos venido hablando ya hace un tiempo sobre el gas licuado de petróleo. Y de verdad que eso es un mundo interesante porque ya hoy día no solamente es el uso del petróleo a nivel de hogar, a nivel de, de consumo para elaboración de otras actividades que vienen siendo industriales y ese tipo de cosas, sino que ya lo tenemos adherido a lo que es la parte automotriz. Ya hoy día hablamos del gas licuado y vienen los vehículos que en atención a la producción y al desarrollo y la protección de la naturaleza se está haciendo un cambio hacia lo que es el consumo del gas licuado en los vehículos en la actualidad. Pero vamos a seguir con los temas de manera muy interesante y es la cuestión de seguridad con relación a nuestro hogar y el mismo vehículo que a veces manejamos y usamos el gas licuado de forma alterna. Esta noche vamos a ampliar más el rango de conocimiento y por eso vamos a darles la bienvenida primeramente al ingeniero Arcadio Enríquez, que va a estar presentando nuestro invitado especial en esta área, que tiene muchos conocimientos y capacidad de manejo con relación a la buena práctica en el uso del gas licuado. Ingeniero, ¿qué usted opina sobre esa parte? Primero vamos a saludar a nuestra audiencia. Buenas noches, buenos días para aquellos que nos están viendo en otro horario. Ustedes saben que este espacio está en el internet, se lo ven. Básicamente toda la diáspora dominicana y en cualquier parte del mundo. Pues esta noche continuamos con el tema de seguridad en el manejo de GLP. La primera parte estuvimos viendo qué es el GLP, cómo se ha estado desarrollando el tema de las instalaciones. En la segunda parte vimos prevención de accidentes en el manejo de GLP. Pues este es un tema muy interesante, de interés para todos, por lo que decidimos invitar al ingeniero Edward Romero, quien es un especialista en el manejo de riesgos en seguridad, salud en el trabajo, pero especialmente en lo que es el gas licuado de petróleo. Buenas noches, Edward. Gracias. Para mí es un placer estar aquí otra vez y compartir conocimiento con ustedes y con nuestro país. Sí, esta noche estaremos viendo sobre lo que es la prevención, uso y almacenamiento del GLP. No solamente en el tema del uso doméstico, sino a nivel industrial, a nivel de empresa, pero también a nivel de vehículo. Por lo que tenemos algunas preguntas, cuales estaremos desarrollando en el día de hoy, eh, por el tema de que el almacenamiento es uno de los problemas básicos que se tienen que tener. Cuando yo tengo un tanque en mi casa, se considera un almacenamiento. Correcto. Entonces, de igual manera, cuando usted va a la estación a rellenar lo que es el tanque de combustible, de igual manera, usted tiene un almacenamiento. Usted tiene un reservorio, tiene lo que es una bomba de tiempo andante. Así es. Pues primero hay que empezar con el tema normativo, porque yo digo que siempre para hablar de seguridad con el GLP hay que conocer la norma primero. Y luego de la norma, entonces yo en cumplimiento con la norma sé que estoy protegido. Porque Me, la gu- no- me sí. gustaría, disculpa que lo interrumpa, ingeniero,
ver más o menos la definición de lo que es el gas licuado, puesto que tenemos algunos oyentes el día de hoy que no estuvieron presentes las semanas pasadas, donde tratamos el tema de manera bien correcta. Y hoy, para entrar nuevamente en acción, vamos a refrescar algunas definiciones que son de interés para ir interpretando y relacionándola con el tema que vamos a desarrollar hoy. Bueno, GLP por su nombre, sus siglas, GLP, gas licuado de petróleo, es básicamente una mezcla de gases que se obtiene en el procesamiento cuando tú refinas el petróleo, ahí tú obtienes todos los combustibles, y en la obtención de cada combustible, fíjate que tú vas de fino a grueso, por decir algo. Tú obtienes la gasolina, obtienes, por ejemplo, el gasoil, obtienes el queroseno, obtienes el búnker C, pero en esa obtención de combustibles, entonces se generan gases. Y de esos gases que se generan, entonces se obtiene esa mezcla de gases, que es el gas licuado de petróleo, que en otros países también se le llama, y aquí también a veces en el noticiero aparece como gas propano. Siempre me llama la atención de gas licuado. ¿Es líquido o es un gas? Es líquido. Su nombre, como su nombre lo dice, gas licuado es un componente líquido. Ahora bien, él se gasifica, él se convierte también internamente, pasa de la fase líquido a gas por un tema de temperatura, por un tema de cambio de fase. Bien, pero la gran mayoría de material dentro de un cilindro, un reservorio, como tú dices, la gran mayoría es líquida. Está el tema vamos a hablar del almacenamiento, pero antes del almacenamiento está el tema de las conexiones, está el tema de las instalaciones. Vamos a verlo desde dos tópicos. El tema industrial, quién acredita, quién valida, quién supervisa que el almacenamiento, las conexiones están debidamente correctas, cumpliendo con la normativa ya existente. Y por el otro lado, a nivel del hogar, quién supervisa o quién debería supervisar que las instalaciones estén adecuadas. A nivel industrial, estamos hablando del reglamento R030, que es el que rige la instalación y el diseño de las instalaciones con GLP. Entonces, como decía en la primera transmisión, que les recomiendo que la puedan ver para que vean entonces de dónde nace lo que estamos hablando hoy. Yo decía en ese momento pues que esa ley lo que te dice, por ejemplo, es ese reglamento, lo que te dice, por ejemplo, con qué tú debes contar para tener un diseño correcto de GLP y con qué tú debes contar para hacer, por ejemplo, un almacenamiento correcto de GLP. A nivel local debemos cumplir con ese reglamento básico. Yo siempre recomiendo la norma NFPA, ¿verdad? Es una norma norteamericana que básicamente nuestros reglamentos y leyes y con relación al GLP, básicamente nos basamos en esa norma. La extraemos a veces hasta literalmente de la norma NFPA. Entonces, en cumplimiento con ese reglamento, entonces estamos diciendo que estamos haciendo una instalación segura en una empresa. Ahora, a nivel doméstico es muy diferente. Hasta ahora, lastimosamente, no se está normando las instalaciones domésticas. Son más improvisadas. No, ahora mismo los organismos nacionales, el gobierno, en este caso Industria y Comercio, que es quien rige y supervisa las instalaciones de GLP hasta ahora en las envasadoras. Ellos están rigiendo solamente las envasadoras a nivel industrial, pero a nivel doméstico aún no hay un ministerio que se ocupe de regularla. Por eso es que ocurren tantos incendios, tantas explosiones, tantos escapes y situaciones, tanto con el transporte y almacenamiento del GLP a nivel doméstico. Sí, a nivel doméstico yo entiendo que es una industria que ha estado en crecimiento, aún, por lo que ahí se debería considerar lo que son estas empresas constructoras que construyen como si fuera una línea de producción, o sea, en cantidades industriales. Sí. Yo entiendo que las autoridades competentes deberían de darle un seguimiento y una supervisión, ya que son viviendas nuevas. En las viviendas nuevas debe de supervisarse
que los materiales, la canalización estén correctas. Porque Claro. una mala instalación dentro de un apartamento, de un edificio, que generalmente son de 4 niveles, pues una mala instalación podría afectar la edificación completa. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel doméstico, la entidad competente es el cuerpo de bomberos local. Ahora mismo hay una debilidad en el país con la autoridad competente en ese sentido. A nivel industrial, podemos hablar de industria y comercio, podemos hablar de obras públicas, pero a nivel doméstico, el personal competente es el cuerpo de bomberos que debería auditar, supervisar las instalaciones a nivel doméstico y, como hablamos en la primera transmisión, los talleres de fabricación y modificación de cilindros domésticos. Yo entiendo que faltaría algún tipo de recursos para poder garantizar esa parte ahí. Sí, ¿A qué se debe? ¿Verdad? Un tema bien crucial, que entiendo que no es cuestión de polémica, pero vemos que ser bombero en países desarrollados es un orgullo. Y es un orgullo porque tiene una vida digna con el desarrollo de su trabajo. Realmente fíjate que se convierte en héroe. Vimos el caso del accidente que pasó en San San Cristóbal, Cristóbal, que fue recientemente, Poliplas. donde el primer informe fue dado por los bomberos, pero los primeros también en llegar y socorrer fueron los bomberos. Entonces, ¿se estaría haciendo algo después de esta catástrofe que pasó sobre ese sector? Honestamente, no me he enterado de ninguna inversión especial. ¿Qué sucede con los bomberos a nivel local? Ustedes saben que el ayuntamiento local, ¿verdad?, es el responsable de suplir a los bomberos y facilitar la parte económica para que los bomberos puedan invertir y mejorar sus equipos, unidades y hasta la capacitación. ¿Qué sucede? No es nada extraño para nosotros que ese dinero no llega como debería y el presupuesto que se designa tampoco es el adecuado, el más adecuado. Entonces, ahora mismo hay un aporte extraordinario de las empresas. Ahora mismo las empresas dan un aporte especial al cuerpo de bombero local como una ayuda social, ¿verdad? Como responsabilidad social, porque lamentablemente, lastimosamente, el cuerpo de bomberos de cada localidad, y estamos hablando de Distrito Nacional y algunos pueblos que tienen ya camiones, uno, dos, mediamente equipados, y como tú dices, son héroes nacionales, porque tú sin equipo, ¿m?, con poco entrenamiento, combatir el nivel de explosión e incendio que se arma en este país, son héroes, para mí son uno de los mejores héroes del país, porque realmente cuenta con muy pocos recursos y el poquito que llega es el poquito que recibe de ayuntamiento, pero adicional a los empresarios, con esa responsabilidad, este dolor por su pueblo, pues llegan a aportar. Viendo desde el punto de vista preventivo y no reactivo, cuando llega lo que es el incendio, ¿puedo yo solicitar como ciudadano común una inspección a los bomberos sobre las instalaciones del cilindro de gas, no tanto mío, sino de mis vecinos? Deberías y deberíamos, ¿verdad? Es lo que se recomienda, porque es la autoridad competente. Y yo conozco varios bomberos a nivel nacional que están muy bien entrenados y tienen vasto conocimiento para ir a un edificio, a un hogar, a un sector y dar un visto bueno o auditar las instalaciones, decir cuál puede cumplir y cuál no puede cumplir. Y te digo que debería porque de esa forma se genera lo que es un vínculo con el cuerpo de bomberos. La sociedad tiene el número del cuerpo de bombero local, que debe ser lo ideal. Pero también aparte de eso, el cuerpo de bomberos local conoce a qué se abstiene y con qué cuenta, con qué no cuenta al momento de combatir una emergencia, porque así conoce la instalación del pueblo donde va a impactar en ese caso de una emergencia. ¿Cómo darme cuenta que mi cilindro de gas está en buenas condiciones? Debe ser un cilindro, en primer lugar, certificado,
¿Qué es un cilindro certificado? Un cilindro que es adquirido en una empresa donde básicamente de manera responsable lo compra a un distribuidor o a una fábrica que previamente ha hecho ya las prácticas y las pruebas necesarias, hidrostática, por ejemplo, antes de vender ese cilindro, ¿verdad? Inmediatamente adquirimos un cilindro a nivel nacional en un taller que ha sido reparado o reconstruido, ya de paso debemos estar seguros de que no es un cilindro seguro. ¿Cómo combatir un fuego que se genere con el GLP? Lo primero es cerrar todo lo que son las tomas o la entrada, el flujo de GLP hacia el lugar donde está el evento. Imagínate que estos son 3 tuberías. Esta tubería se rompió. Aquí se desborda el GLP, se incendia. ¿Qué debo hacer? Cerrar esta tubería. Y mayor seguridad, pues cierro toda la instalación dependiendo el nivel de derrame que tengo. Para ello, en esa localidad debe haber un procedimiento, un plan de emergencia que me diga, bueno, si tengo una emergencia de tal nivel, yo debo aislar acá. Si el nivel es mayor, X, entonces yo aíslo de manera general. Eso es lo primero, aislar el flujo del combustible. Y en segundo lugar, combatirlo. Yo siempre recomiendo que al momento de cerrar el flujo, combatir e informar. Cuando digo informar, digo notificar a la autoridad competente, cuerpo de bomberos. Yo recomiendo, y los bomberos también lo recomiendan, llamar directamente al cuerpo de bomberos. Porque el 911 es una muy buena herramienta, pero todos sabemos que el 911, por un tema de política, protocolo, un tema protocolar, tiene que hacerte unas preguntas. Entonces, imagínate que tardó 5 minutos en preguntas. Entonces, de aquí a que ellos ya vayan a notificar al cuerpo de bomberos, o quizás lo estén notificando ya, pero ahí se retarda un poquito, unos minutos. Cuando hablamos de incendio, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos es una eternidad. Entonces, yo digo, después que aislamos el flujo de GLP, entonces tenemos que utilizar un agente extintor. Ahí venimos que debemos tener extintores en las localidades, debemos tener con qué combatir el fuego, que no sea una cubeta de agua, sino un extintor con un agente que pueda combatir y apagar de manera rápida y efectiva ese fuego. Y al mismo tiempo, alguien que contacte al cuerpo de bomberos. No debo hacerlo por pasos. Dígase, primero cierro el flujo, luego combato, o luego llamo a los bomberos, luego combato. No, porque en incendio 1 segundo, 5 segundos, es una eternidad. Debo hacerlo todo al mismo instante y un trabajo en equipo. Si aquí hay un incendio, mientras yo cierro el flujo, tú llamas a los bomberos. Nuestro colega entonces apaga el fuego usando un agente extintor eficiente. Yo entiendo que este tipo de programas tenemos que estarlo repitiendo una y otra vez porque eso nos permite a nosotros prevenir que fuegos se materialicen. ¿Puedo tener alguna medida como un extintor en casa? ¿Qué tipo de extintores? ¿Qué tamaño lo debo tener? Sí. ¿Tengo que tener la misma señalización como si fuera en la empresa? Sí, recomiendo y se recomienda que a nivel de hogar tengamos extintores. ¿Qué tipo de extintor? Depende lo que yo voy a extinguir. Depende el material combustible que tengo en el hogar. Para un material combustible sólido, extintor clase A. Material combustible líquido, extintor clase B. Y depende de la clase, asimismo el agente extintor. Para un fuego clase C, que es fuego eléctrico con electricidad, entonces un agente extintor clase C. Para clase D, que es fuego con metales, un extintor clase D. Y para clase K, que es fuego en cocina, entonces un agente extintor para esa clase. Ahora bien, ya hay un agente químico, un polvo químico que es denominado ABC. O sea, que te extingue fuego clase A, clase B y clase C. Y el K también. Y también te puede extinguir el K. Entonces, ya con un extintor clase tipo ABC en el hogar, ¿qué capacidad? Yo recomiendo 10 libras. Ideal que sea 20 libras, pero pesa mucho. Como hablamos de hogar, tenemos la señora, tenemos la hija, 10 años, 12 años, un hijo de 15 años quizá no pueda porque pesa mucho el de 20 libras.
yo recomiendo 10 libras tipo ABC, que te apaga un fuego con algún combustible sólido, cortina, una silla, una mesa, cualquier equipo físico, y apaga fuego con combustible. Se derramó aceite quemado, te lo puede extinguir. O si un tomacorriente también, pues se está incendiando, el mismo extintor también te lo puede apagar. Ya en cocina es, por ejemplo, un cardero Sí. que está inflamado en fuego. Entonces, ¿cuál es la medida que se recomienda? Un paño húmedo y lo coloco encima del caldero. Inmediatamente yo extinguí el fuego. En cuestión de segundos, 10 segundos, 15 segundos, yo retiro ese paño y el fuego se extinguió. De una manera muy fácil. Fíjate que es un tema de capacitación, de entrenamiento, de comunicación. Conocimiento. Edward, este es un tema muy interesante. Realmente estaremos abundando otro tipo de temas muy relacionados, porque el tema de seguridad no solamente aplica para el tema de las empresas, sino para nosotros en el hogar.